Entiende de una maldita vez, mocosa, tú no eres de esta familia. Mis hijas son las únicas estrellas aquí. El sonido de la bofetada resonó secamente, rebotando contra las paredes de la antigua sala de mi tía. Mi niña de apenas 4 años cayó al suelo de rodillas, con un hilito de sangre roja y brillante brotando de su labio tembloroso. Mi madrastra y mi hermanastra la miraban desde arriba con un asco indescriptible, como si fuera basura en la suela de sus zapatos. Yo estaba parada en el umbral de la puerta, oculta en las sombras. Mi sangre se congeló por completo, pero no grité. No derramé una sola lágrima. Saqué mi teléfono con un pulso de hielo, le di a grabar y capturé cada uno de sus despreciables insultos y amenazas. Ellas no lo sabían en ese instante, cegadas por su propia soberbia, pero acababan de cavar su propia tumba, y yo me iba a encargar personalmente de enterrarlas vivas, dejándolas en la calle y suplicando piedad. Antes de que les cuente cómo esta mujer terminó completamente arruinada, humillada frente a toda la ciudad y rogándome de rodillas bajo la lluvia, por favor déjenme saber desde dónde nos están viendo en la sección de comentarios. Cuenten de qué ciudad de México o de qué país nos acompañan hoy para leerlos a todos. Era una tarde de martes oscurecida por nubes negras, faltaban exactamente 3 semanas para el día de mi boda, el día que se suponía sería el inicio de mi final feliz. Afuera, en las calles de la ciudad, llovía a cántaros. Era un aguacero de esos que inundan las avenidas, tapan las alcantarillas y te calan el frío hasta los huesos. Yo acababa de salir corriendo de una agotadora reunión de última hora con el servicio de banquetes y manejaba a toda prisa hacia la casa de mi tía abuela Carmen. Mi objetivo era recoger a Luna, mi hija de 4 años. Había dejado a mi pequeña allí porque consideraba que era el único lugar seguro, un refugio tranquilo lejos del caos de los preparativos. O eso creía yo ingenuamente. Al llegar y estacionar frente a la fachada colonial de la casa, noté que la pesada puerta de madera de la entrada estaba entreabierta, golpeando suavemente con el viento. Un escalofrío me recorrió la espalda desde la nuca hasta los talones. El instinto de madre nunca falla, sentí una punzada eléctrica en el estómago, un presentimiento oscuro y pesado que me quitó el aliento. Empujé la puerta despacio, evitando que las bisagras rechinaran, y entonces lo escuché con total claridad. Eran gritos. Gritos histéricos, agudos, llenos de un odio visceral que rasgaba el silencio habitual de esa casa. Reconocí al instante la voz de Teresa, mi madrastra. Caminé por el pasillo sintiendo que el aire se volvía espeso, casi imposible de respirar. Al asomarme a la sala principal, la escena que vi se quedó grabada en mi retina para siempre, como una cicatriz ardiendo en mi memoria. Lourdes, mi hermanastra mayor, estaba forcejeando brutalmente con mi pequeña Luna. Le estaba arrancando violentamente una hermosa diadema de flores blancas de la cabeza, tirando de sus finos cabellos oscuros sin piedad. Luna lloraba, un llanto aterrorizado y lleno de confusión, pidiendo ayuda con su vocecita rota mientras intentaba protegerse la cabeza con sus manitas. Y entonces sucedió la pesadilla. Teresa, con el rostro desfigurado por la rabia y los ojos inyectados en sangre, levantó su mano derecha, esa mano siempre llena de anillos de oro ostentosos, y le cruzó la cara a mi niña con una fuerza desproporcionada. El sonido del golpe fue como un latigazo en medio del silencio. Luna cayó al suelo, golpeando sus rodillitas contra la madera. Vi la sangre asomarse por su labio inferior. «Tú no eres familia, no vas a opacar a mis verdaderas hijas», gritó Teresa, con la vena del cuello a punto de reventar de la furia. Cualquier otra persona habría entrado gritando, lanzando golpes, destrozando todo a su paso. Dios sabe que cada célula de mi cuerpo quería arrastrar a esa mujer por el cabello hasta la banqueta. Mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que sentí el dolor en los molares, y mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos hasta casi hacerlas sangrar. Pero en ese microsegundo de furia ciega, una claridad absoluta y escalofriante invadió mi mente. Si yo entraba a golpearla, ella le daría la vuelta a la historia. Se haría la víctima, llamaría a la policía y me arruinaría la vida. Así que, con un pulso extrañamente firme, saqué mi teléfono del bolsillo y presioné el botón de grabar. Me quedé allí, oculta en las sombras del pasillo, grabando durante largos y agonizantes segundos.
Teresa seguía escupiendo veneno por la boca y Lourdes pisoteaba la diadema de flores de mi hija con sus tacones. Estaban tan ensañadas en su propia crueldad que ni siquiera notaron mi presencia. Grabé sus rostros llenos de asco, sus palabras imperdonables, y la carita ensangrentada de mi hija llorando en el suelo. Tenía la prueba irrefutable en mis manos. Iba a necesitar al mejor lawyer de la ciudad, pero esto no se iba a quedar así. Finalmente, di un paso firme hacia la luz de la sala. El crujido de mis zapatos mojados contra la madera las hizo girar de golpe. El color se esfumó del rostro de Teresa en un instante, dejándola pálida como un fantasma. Lourdes soltó el vestido de Luna como si de repente quemara en sus manos. Bajé el teléfono lentamente, asegurándome de que el archivo se estuviera respaldando. Caminé directamente hacia mi hija, me arrodillé sin decir una palabra y la envolví fuertemente en mis brazos. Su cuerpecito temblaba. Miré a Teresa directamente a los ojos. No había furia en mi mirada, solo un vacío letal. «Acabas de cavar tu propia tumba, infeliz», le dije con una voz gélida. Levanté a Luna y salí de allí para iniciar mi guerra. Para que ustedes puedan entender la magnitud del odio de esta mujer hacia una criatura inocente de 4 años, tengo que llevarlos un poco hacia atrás en el tiempo. Mi vida no siempre fue este campo de batalla lleno de minas. Cuando yo era una niña pequeña, mi mundo era perfecto, cálido y lleno de amor, hasta que una enfermedad agresiva me arrebató a mi madre biológica. Recuerdo el día de su funeral con una nitidez que duele. Yo tenía apenas 10 años, estaba parada bajo un inmenso paraguas negro, sintiendo la lluvia resbalar por mi rostro mientras veía cómo bajaban el ataúd de la mujer que más amaba en el mundo hacia la tierra húmeda. Mi padre lloraba a mi lado, aferrando mi mano, pero sus lágrimas, para mi sorpresa y decepción, se secaron sorprendentemente rápido. Era un hombre de carácter débil, emocionalmente dependiente, que sencillamente no sabía ni quería estar solo. Apenas 6 cortos meses después de haber enterrado a mi madre, metió a Teresa a nuestra casa. Y ella no llegó sola para ocupar el vacío, trajo consigo a sus 2 hijas, Lourdes y Silvia, que eran un par de años mayores que yo. Desde el primer día que cruzó el umbral de nuestra puerta, Teresa dejó muy claro quién mandaba y quién era la dueña de la casa. De repente, de la noche a la mañana, yo me convertí en un fantasma molesto en mi propio hogar. Teresa compraba ropa de diseñador y comida importada para sus hijas, mientras a mí me servía las sobras de la cena y me obligaba a usar los uniformes escolares gastados y remendados que Lourdes desechaba. Mi padre, completamente ciego y manipulado por sus encantos superficiales, nunca levantó la voz para defenderme. Pero el verdadero golpe bajo, la tragedia que partió mi alma y mi vida en dos, ocurrió cuando yo apenas tenía 20 años y estaba en la universidad. Mi hermana mayor, la única sangre verdadera y leal que me quedaba en este mundo, falleció en un espantoso accidente de auto en la carretera, junto a su esposo. Dejaron en este mundo a una bebé de apenas unos meses de nacida, mi pequeña Luna. El mundo entero se me vino encima. Los servicios sociales querían llevarse a la niña a un orfanato estatal porque argumentaban que yo era muy joven, estudiante y no tenía un empleo fijo para sostenerla. En mi desesperación, le rogué a mi padre que nos acogiera a las 2. Teresa, por supuesto, le prohibió rotundamente a mi padre que lo hiciera. «Yo no voy a criar bastardos ajenos en mi casa impecable», fueron sus palabras exactas, escupidas con asco. Ahí fue cuando la inocencia se me acabó y decidí que nadie, absolutamente nadie, iba a dictar mi destino ni el de mi sobrina. Luché como una verdadera leona en los tribunales de lo familiar por la custody de la niña. Conseguí 2 trabajos de medio tiempo sirviendo mesas y limpiando oficinas, dormía un máximo de 3 horas al día y estudiaba por las madrugadas hasta que los ojos me ardían. Al final, gracias a mi terquedad y a un juez comprensivo, me otorgaron la custodia total y definitiva. Adopté a Luna formalmente. Ella pasó a ser mi hija ante la ley y ante Dios, mi propia sangre, mi único motor para tener el valor de respirar cada mañana. Los años pasaron volando entre sacrificios. Yo me partí el lomo trabajando en una prestigiosa empresa de marketing de la ciudad. Fui subiendo escalón por escalón, soportando de todo, hasta conseguir una promotion enorme como directora de zona. Con el aumento,
pude por fin comprar mi propio departamento en una zona residencial, un carro seguro, y darle a Luna la vida digna que merecía. Y entonces, como un premio del cielo, conocí a Alejandro. Un hombre maravilloso, de una familia acomodada y respetada, pero con el corazón más humilde, empático y noble del universo. Cuando Alejandro me propuso matrimonio, arrodillándose con un anillo hermoso y una promesa firme de amar a Luna como si fuera su hija biológica, creí que por fin mi vida tendría el final feliz que tanto me había costado construir. Pero mi felicidad radiante fue el peor detonante para Teresa. Ella no podía soportar, le hervía la sangre de coraje y envidia, al ver que la huerfanita andrajosa, a la que tanto había humillado y despreciado, estaba a punto de casarse con un hombre exitoso, guapo y millonario. Mientras tanto, sus dos hijas de oro, Lourdes y Silvia, iban de fracaso en fracaso amoroso, llenas de deudas y amargura. La envidia es un monstruo silencioso que pudre el alma desde adentro, y el alma de Teresa ya estaba completamente podrida y llena de gusanos. Ella no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que yo tuviera el día perfecto que sus hijas nunca pudieron lograr, así que decidió infiltrarse en mi boda para destruirla desde los cimientos. La pesadilla comenzó a tomar forma la noche de nuestra cena formal de compromiso. Alejandro, siempre buscando complacerme, había reservado un área privada en uno de los restaurantes más exclusivos y elegantes de Polanco para que nuestras familias se conocieran formalmente y celebráramos la noticia. Yo, intentando ser la persona madura, por educación y por no causarle un disgusto a mi padre anciano, cometí el terrible error de invitar a Teresa y a mis dos hermanastras. Llegaron tarde, luciendo vestidos ridículamente ostentosos, llenos de lentejuelas y escotes, actuando como si ellas mismas fueran las que se iban a casar o como si estuvieran en una alfombra roja. Desde el preciso momento en que tomaron asiento en la mesa, Teresa intentó acaparar la atención y tomar las riendas de toda la conversación. Alejandro, que es un caballero en toda la extensión de la palabra y tiene una paciencia admirable, comenzó a hablar con entusiasmo de nuestros planes. Les explicó que queríamos hacer una boda íntima, muy romántica, en una hermosa hacienda colonial a las afueras de la ciudad, rodeados de naturaleza y de la gente que realmente nos quería. De repente, Teresa soltó una carcajada seca, forzada, y golpeó la mesa de cristal con sus largas uñas acrílicas rojas. «Ay, por favor, Alejandro», dijo con un tono condescendiente y burlón que me revolvió el estómago al instante. Una hacienda en medio de la nada es para gente de pueblo o para fiestas de 15 años baratas. Gaby necesita casarse en el Club Campestre San Ángel. Es lo único aceptable para tu nivel. Yo conozco personalmente a la gerente, puedo conseguirles la fecha estelar. Claro, asumiendo que tu familia pagará la cuenta completa, porque todos aquí sabemos que el padre de Gaby no tiene ni en qué caerse muerto para ayudar con los gastos. Mi padre, sentado frente a mí, bajó la mirada hacia su plato de porcelana, completamente humillado y empequeñecido. Yo sentí que el calor me subía a las mejillas y apreté la servilleta en mi regazo. Pero antes de que pudiera abrir la boca para ponerla en su lugar, Teresa continuó disparando su veneno sin piedad. Y por supuesto, Lourdes será la dama de honor principal, ella tiene el porte para salir en las revistas de sociales. Silvia cantará el Ave María en la iglesia. Tenemos que dar una imagen impecable ante la alta sociedad de la ciudad, no podemos permitir que tus amistades piensen que te casas con una familia cualquiera. Alejandro me miró de reojo, notando cómo me temblaban las manos de la rabia contenida, y con una voz firme y educada le respondió: «Doña Teresa, le agradecemos mucho sus sugerencias, pero Gaby y yo ya hemos tomado las decisiones importantes para nuestro día. Las damas de honor serán las mejores amigas de Gaby de toda la vida, y Luna, nuestra adorada hija, será la única encargada de caminar hacia el altar llevando nuestros anillos». El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado y ensordecedor. Teresa frunció el ceño hasta marcarse arrugas profundas, apretando los labios con tanto asco como si hubiera mordido un limón rancio. Giró el cuello lentamente y miró a mi pequeña Luna, que estaba sentadita dibujando tranquilamente en un mantelito de papel con sus crayones. Y entonces, Teresa soltó la frase que desató la guerra fría definitiva entre nosotras. «Alejandro, querido, por Dios, los niños pequeños arruinan por completo la estética de las bodas elegantes.
Se ponen a llorar en la ceremonia, corren por todos lados ensuciándolo todo, son un verdadero estorbo. Deberían dejar a la niña en casa con una niñera ese día. Especialmente una niña que obviamente no sabe cómo comportarse en sociedad por sus orígenes. Vi perfectamente cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba al máximo. Un músculo le saltó visiblemente en la sien. Dejó su copa de vino tinto sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear todos los cubiertos a nuestro alrededor. «Luna es mi hija», dijo él, con una voz tan gélida y cortante que congeló el ambiente de todo el restaurante. «Donde nosotros vayamos, ella va. Y le aseguro que ella será la estrella brillante de nuestra boda. Si a alguien en esta mesa no le gusta la estética de mi familia o le molesta la presencia de mi hija, la puerta principal del restaurante está muy ancha para que se retiren ahora mismo». Teresa se quedó muda, tragando saliva, con la cara roja de furia y humillación. Ella sabía perfectamente que Alejandro era quien trataba de proteger celosamente el dinero que yo ahorraba mensualmente para el College Fund de Luna, evitando que mi padre me pidiera prestado para pagar los caprichos de las hermanastras. Teresa sabía que Alejandro era intocable financieramente y que no podía intimidarlo. Pero el veneno de la serpiente ya estaba inyectado en la mesa. Esa noche, mientras regresábamos a casa, me di cuenta de que mi madrastra no iba a detenerse ante una simple advertencia. Si no podía controlar y dominar mi boda para lucirse ella, iba a hacer todo lo humanamente y diabólicamente posible por sabotearla desde las sombras. Después de la desastrosa y tensa cena de compromiso, tomé la decisión por salud mental de poner distancia de por medio. Dejé de contestar las llamadas insistentes de Teresa y me enfoqué de lleno en los preparativos del evento junto a Alejandro. Llegó el momento más especial y esperado para cualquier novia, la elección del vestido. Fui a una boutique exclusiva en una zona muy bonita de la ciudad, acompañada únicamente de mis dos mejores amigas de la universidad, Natalia y Andrea. El olor a tul, seda y perfume en esa tienda era mágico. Me probé un vestido de corte sirena espectacular, confeccionado con encaje francés auténtico, de un diseño sencillo pero con una elegancia que me hizo derramar lágrimas apenas me vi reflejada en el gran espejo de pared. Ese era el indicado, no había duda. Pagué un fuerte anticipo con mi tarjeta, firmé los papeles y me fui a casa sintiéndome en las nubes, flotando de felicidad. Pero la tranquilidad me duró exactamente 3 días. Un jueves por la mañana, mientras yo estaba en medio de una junta directiva muy importante en mi oficina, recibí una llamada insistente de doña Esperanza, la dueña de la boutique de novias. Esperanza había sido una vieja y querida amiga de mi difunta madre, una mujer recta, honesta y con mucho colmillo para los negocios. Salí un momento de la sala de juntas, contesté el teléfono en el pasillo y de inmediato noté su tono de voz ansioso y preocupado. «Gaby, mija linda, perdona que te moleste en tu horario de trabajo, pero acaba de pasar algo muy extraño y alarmante», me dijo Esperanza, bajando la voz. «Hace exactamente media hora recibí una llamada a la línea principal de la tienda de una mujer que se identificó con mucha autoridad como tu madre. Me dijo, con una voz muy dramática, que había subido muchísimo de peso en estas últimas semanas por la ansiedad y el estrés, que estabas profundamente deprimida por tu apariencia, y que le había rogado cancelar el vestido de encaje que elegiste. Me exigió, casi gritándome, que lo cambiáramos inmediatamente por un modelo que ella misma había seleccionado de nuestro catálogo en línea. Un vestido, bueno, mija, para serte sincera, un vestido espantoso tipo princesa, enorme, lleno de pedrería barata, lentejuelas y unos volantes rosados horribles. Me dijo que no te dijera nada para darte una sorpresa y que ella pasaría a pagar la diferencia en efectivo esta misma tarde. Mi sangre comenzó a hervir dentro de mis venas. Sentí un pitido agudo y ensordecedor en los oídos. Teresa. Tenía que ser ella. Esa maldita vieja entrometida se había dado a la tarea de averiguar el nombre de la tienda, probablemente husmeando en el correo personal de mi padre en su computadora, y estaba intentando humillarme en mi propio altar, frente a cientos de personas, obligándome a usar un pastel de quinceañera barato y ridículo. Esperanza, le respondí, cerrando los ojos y tratando de mantener la voz firme aunque me temblaban las manos de la pura rabia.
Mi madre falleció hace 18 años y tú estuviste en su funeral. La mujer que te acaba de llamar es Teresa, la esposa de mi padre. Es una mujer tóxica y peligrosa. Por favor, te lo ruego por la memoria de mi mamá, no cambies absolutamente nada de mi pedido, ni una sola puntada. Esperanza suspiró profundamente aliviada del otro lado de la línea. Me lo imaginé desde el primer segundo, Gaby. Reconocí ese tono altanero y despótico que usan las arribistas. No te preocupes por nada, mija. Tu vestido original de encaje está a salvo y bajo llave en la bóveda de la tienda. Pero ten mucho cuidado, mi niña, esa mujer tiene muy malas intenciones y un corazón muy negro. Colgué el teléfono, me apoyé contra la pared fría del pasillo y me quedé mirando a un punto fijo. Cualquier novia normal, impulsiva, habría llamado a Teresa en ese instante para gritarle sus verdades y amenazarla. Pero yo ya no era una niña indefensa a la que pudiera pisotear, el mundo corporativo me había convertido en una estratega fría. Si Teresa quería jugar sucio y arrastrarse por el lodo, yo le iba a enseñar cómo se destruye al enemigo sin mancharse las manos. No le dije absolutamente nada de la llamada. Me hice la tonta cuando la vi el fin de semana. Sin embargo, ese mismo jueves pasé las siguientes 4 horas llamando y reuniéndome virtualmente con cada uno de mis proveedores. El dueño del salón, el florista, el fotógrafo jefe, el encargado del banquete, e incluso la repostería que haría el pastel. A todos y cada uno de ellos, por contrato, les establecí una contraseña de seguridad estricta e inquebrantable. Nadie, absolutamente nadie, ni mi padre, ni mis amigas, podía cambiar un solo detalle, horario o color de mi boda sin decirles primero la palabra clave, justicia. Quería que Teresa siguiera creyendo ciegamente que tenía el control, que siguiera desgastándose mental y económicamente en sus planes malévolos, mientras yo construía una fortaleza de acero a mi alrededor. Pero yo no sabía que su obsesión por figurar iba mucho más allá de un simple vestido de novia. Su necesidad de protagonismo era tan patológica que estaba dispuesta a humillarme frente a sus propias amigas. Faltaban escasos 2 meses para la boda cuando, revisando mis correos en el trabajo, recibí una invitación digital con un diseño exageradamente recargado que me dejó perpleja frente al monitor. Teresa, sin previo aviso, había organizado una despedida de soltera exclusiva y VIP, para mí en uno de los hoteles boutique más caros y pretenciosos del centro histórico de la ciudad. No me había consultado la fecha para saber si yo estaba libre. No me había preguntado a quién de mis amigas quería invitar, simplemente me mandó la ubicación con un código de vestimenta obligatorio. Cuando Natalia y Andrea, mis leales amigas, me llamaron furiosas a los 5 minutos diciendo que también habían recibido la invitación y que el evento sonaba a una trampa mortal, supe que teníamos que prepararnos para el combate. Teresa había rentado el salón panorámico del hotel, un lugar que costaba una fortuna solo por la noche. Y lo peor, lo que más me revolvía el estómago de indignación, es que yo sabía perfectamente de qué cuenta bancaria salía el dinero para pagar esos excesos y lujos innecesarios. A lo largo de los últimos 10 años, Teresa había secado por completo el salario mensual de mi padre. Peor aún, había despilfarrado despiadadamente la inheritance, esa herencia de tierras y dinero que mi abuelo paterno le dejó a él para su retiro. Se lo gastaba todo en bolsos de diseñador europeos, zapatos carísimos y viajes de fin de semana con sus amigas del club, mientras mi padre usaba los mismos zapatos viejos por 5 años seguidos y evitaba ir al médico para no gastar. Decidí seguirle el juego, fingiendo sorpresa y gratitud, pero preparé un contraataque que no olvidaría en su vida. La noche del fastuoso evento, Natalia, Andrea y yo llegamos al hotel por la entrada de proveedores, 1 hora antes de que comenzara a llegar la gente. Sobornamos discretamente a uno de los técnicos de sonido del salón con un buen billete de 1000 pesos para que nos dejara entrar y usar el cuarto de control audiovisual, argumentando que le haríamos una broma, sorpresa a la novia. Nos encerramos allí arriba, en la oscuridad, viendo a través del cristal polarizado cómo la elegante sala se iba llenando poco a poco. Fue un circo espantoso. Teresa había ignorado por completo mis gustos rústicos y había decorado todo el inmenso salón en un tono rosa, fucsia sillón que lastimaba la vista. Había arreglos florales gigantes y exagerados que bloqueaban la vista, y enormes y ridículas estatuas de hielo en forma de copas de martini.
Pero lo más indignante de toda la noche eran las invitadas. Revisé las mesas desde arriba, no había ni una sola persona de mi círculo íntimo, de mi trabajo o de la familia de Alejandro, aparte de mis 2 amigas escondidas conmigo en la cabina. Teresa había invitado exclusivamente a todas sus comadres de la alta sociedad. Eran decenas de mujeres cincuentonas y sesentonas, famosas por sus dobles caras y sus chismes, enjolladas hasta los dientes con collares de perlas, que ni siquiera sabían cómo me llamaba yo ni a qué me dedicaba. Aquello definitivamente no era mi despedida de soltera, era la fiesta de consagración del ego de Teresa, pagada íntegramente con el dinero y el sudor que le robó a mi padre. Cuando el reloj marcó las 9, Teresa tomó el micrófono central, vestida de manera inapropiada con un traje sastre completamente blanco, como si ella misma fuera la novia inmaculada, para dar un discurso asquerosamente hipócrita frente a sus amigas sobre lo mucho que me amaba y me había criado como a una hija. En ese momento, le di la señal a Andrea, quien ya había conectado su laptop al sistema principal del hotel. De repente, la música ambiental de violines se cortó abruptamente, provocando un chillido en las bocinas. Las luces principales del salón se atenuaron a negro y la inmensa pantalla gigante detrás del escenario de Teresa se encendió de golpe. Las señoras esperaban ver tiernas fotos mías de pequeña. Lo que apareció fue una presentación de diapositivas en altísima resolución que yo había preparado minuciosamente. La primera imagen enorme, los estados de cuenta bancarios recientes de mi padre, con marcadores rojos brillantes resaltando compras recientes de decenas de miles de pesos en boutiques de lujo en París y joyerías en Milán, fechadas apenas un mes atrás. La segunda imagen, fotos crudas de la casa de mi padre cayéndose a pedazos por falta de mantenimiento, con humedad en las paredes, puestas justo al lado de fotos del inmenso y lujoso closet de Teresa repleto de zapatos de marca sin usar. La tercera diapositiva, la más letal y destructiva de todas, no era una foto, era la reproducción de un audio que yo misma había grabado a escondidas meses atrás. La voz estridente de Teresa resonó en todo el salón, gritándole a mi padre: «Eres un mediocre inservible. Si me divorcio de ti mañana mismo, te juro que te dejo en la maldita calle. Me quedo con todo lo que queda de tu herencia y a ver quién te cuida de viejo». El enorme salón, lleno de mujeres de la alta sociedad, quedó sumido en un silencio sepulcral, denso y cortante. Las comadres estiradas de Teresa abrieron los ojos como platos de porcelana, murmurando entre ellas escandalizadas, cubriéndose la boca con sus manos enjolladas, mirándola con absoluto desprecio. El rostro de Teresa pasó del blanco papel al rojo púrpura de la humillación total. Dejó caer el micrófono al suelo de mármol, emitiendo un pitido agudo que lastimó los oídos de todos, y salió corriendo despavorida del salón, tropezando torpemente con sus propios tacones caros, tapándose la cara con las manos para ocultar su vergüenza. Nosotras 3 salimos sigilosamente por la puerta trasera del hotel, muertas de risa. Nos fuimos a comer unos buenos tacos al pastor a un puesto en la calle bajo la lluvia ligera, y brindamos con cervezas frías por la mejor y más justa despedida de soltera de la historia de México. Yo pensé, de manera muy ingenua, que la brutal humillación pública en su fiesta falsa la mantendría alejada para siempre, que por fin había entendido que conmigo ya no se jugaba y que yo no era la niña asustada de antes. Pero cometí el gravísimo error de subestimar los alcances de la maldad pura de una mujer narcisista y profundamente herida en su enfermizo orgullo. Al verse acorralada, exhibida y derrotada por mí frente a su círculo social, Teresa y su hija mayor, Lourdes, cambiaron radicalmente de táctica. Como ya no podían lastimarme o intimidarme directamente a mí porque yo les respondía el golpe al doble, apuntaron sus armas venenosas y su frustración hacia el objetivo más vulnerable, pequeño e indefenso de mi vida, mi pequeña y dulce Luna. El acoso psicológico comenzó de manera sutil y calculada, exactamente en las reuniones familiares obligatorias a las que mi padre me rogaba llorando que asistiera para mantener la paz familiar y las apariencias. En la cena de Navidad de ese año, debajo del enorme pino iluminado, había montañas inmensas de regalos envueltos en papel brillante y listones de seda, todos etiquetados para los hijos de Lourdes. Había carritos a control remoto carísimos, muñecas de colección que hablaban, ropa de marca exclusiva y tabletas electrónicas. Cuando llegó el turno de Luna, Teresa, con una sonrisa torcida y llena de malicia,
Le entregó una caja de cartón envuelta burdamente en papel periódico viejo. Adentro, a la vista de todos, había un suéter tejido a mano, de lana áspera y picosa, que era evidentemente usado, desteñido y unas 3 tallas más grande que la niña. Luna, con su inocencia infinita y su buen corazón, abrazó el suéter, sonrió de oreja a oreja y dijo: «Gracias por mi regalo, abuela Teresa». Teresa solo apartó la mirada con evidente asco. Rodó los ojos y dijo en voz alta para que toda la sala la escuchara: «Bueno, al menos ese trapo le servirá para no pasar frío en el invierno. Los niños de sus orígenes no saben apreciar las cosas finas de todos modos». Mi estómago se contrajo violentamente, como si me hubieran pateado. Alejandro, que estaba sentado a mi lado, estuvo a punto de levantarse, tirar la mesa de centro y enfrentarla a gritos, pero yo le apreté la mano fuertemente bajo el mantel hasta dejarle los nudillos blancos. No quería hacer un escándalo de gritos y violencia frente a mi hija en plena Nochebuena. Me tragué el coraje y nos fuimos temprano. Pero la crueldad metódica no se detuvo ahí. Lourdes, siguiendo al pie de la letra el asqueroso ejemplo de su madre, incitaba constantemente a su hija mayor, una niña de 10 años tremendamente malcriada y grosera, a excluir físicamente a Luna de cualquier juego. «No juegues con ella, mírala, siempre está sucia, te va a pegar los piojos», le decía Lourdes a su hija en voz baja, siseando como una serpiente, pero asegurándose de hacerlo lo suficientemente alto para que yo la escuchara desde la cocina. «Recuerda que ella no es de nuestra familia, no tiene nuestra sangre fina, es solo una recogida que tu tía trajo por lástima». El verdadero punto de quiebre, el momento exacto en que mi corazón se hizo añicos y mi paciencia se esfumó para siempre, ocurrió una soleada tarde de domingo durante una comida en el jardín de la casa de mi padre. Todos estaban platicando. Yo había entrado a la casa para ir al baño. Al regresar hacia el patio, vi a Luna sentada solita en las escaleras traseras de concreto, abrazando sus pequeñas rodillas contra su pecho. Sus ojitos grandes y oscuros estaban enrojecidos y llenos de lágrimas gruesas que rodaban silenciosamente por sus mejillas regordetas. Me acerqué corriendo, sintiendo que el mundo se detenía, y me arrodillé frente a ella en la tierra. «¿Qué pasa, mi amor hermoso? ¿Por qué lloras? ¿Alguien te lastimó o te dijo algo malo?», le pregunté, sintiendo un nudo asfixiante de angustia en la garganta. Luna me miró fijamente, sollozando, con su pechito subiendo y bajando, y con su voz quebrada me hizo la pregunta que me destrozó el alma en 1000 pedazos: «Mami, ¿soy una niña mala? ¿Por qué la abuela Teresa y mi tía Lourdes no me quieren ni tantito? Me acaban de decir allá adentro que yo soy fea, que doy asco y que siempre arruino las fotos bonitas de la familia». Sentí un dolor físico, agudo y punzante en el pecho, como si me hubieran apuñalado con un picayelo. Apreté a mi hija desesperadamente contra mi pecho, besando su frente húmeda, mientras mis propias lágrimas calientes mojaban su cabello oscuro. «Tú eres absolutamente perfecta, mi niña hermosa. Eres la luz más brillante de esta familia y de mi vida entera», le susurré, con la voz temblorosa pero llena de convicción. Mientras la abrazaba protegiéndola, levanté la vista hacia la casa y vi a Teresa y a Lourdes mirándonos a través del cristal de la ventana de la cocina. Tenían sonrisas de superioridad y suficiencia dibujadas en sus rostros. Disfrutaban inmensamente viéndola sufrir. Se alimentaban de mi dolor y de las lágrimas de una niña de 4 años. En ese preciso instante, algo profundo, oscuro y antiguo hizo clic dentro de mi cerebro. La tristeza paralizante se evaporó por completo y fue reemplazada al instante por una ira fría, calculadora y absolutamente destructiva. Juré en silencio, por la memoria sagrada de mi madre y de mi hermana muerta, que esas 2 mujeres despiadadas iban a pagar con lágrimas de sangre cada gota de dolor y cada humillación que le habían causado a mi hija. Ya no era solo una cuestión de defender los caprichos de mi boda, ahora era la guerra santa por la protección de mi cría, y yo estaba dispuesta a quemar el mundo entero con ellas adentro. El universo, el destino, o tal vez Dios, tienen formas muy raras y poéticas de preparar el escenario perfecto para una tragedia que lo cambie todo. Para el día de la ceremonia de la boda, la madre de Alejandro, mi futura suegra, que es una mujer bellísima, con un gusto exquisito y un corazón de oro puro, decidió darle una sorpresa a mi hija. Mandó hacer especialmente para Luna un vestido de niña de las flores a la medida,
diseñado por un sastre europeo muy reconocido. Era una verdadera obra de arte en miniatura. Un vestido confeccionado en auténtica seda cruda en un tono perla brillante, con pequeños e intrincados bordados de flores hechos a mano en el corpiño, y una faldilla de tul francés tan suave que al caminar la hacía ver literalmente como un pequeño ángel bajado del cielo para bendecirnos. Cuando Luna se lo probó por primera vez en la sala de mi casa, dando vueltas y riendo, Alejandro y yo nos abrazamos y lloramos de pura emoción y gratitud. El problema gigantesco se gestó cuando Lourdes, por medio de sus constantes chismes e interrogatorios a mi padre, se enteró de la existencia y del exorbitante precio de ese vestido de seda. Lourdes quería desesperadamente, casi como una obsesión enfermiza, que su propia hija, la niña de 10 años malcriada, ocupara el papel estelar de niña de las flores, en la boda para poder lucirse ante nuestros invitados de la alta sociedad. Ella sentía que su hija merecía ese lugar de honor, pero nosotros se lo habíamos negado rotundamente desde el día 1, dejándole claro que Luna era nuestra única opción. Saber que la pequeña Luna iba a usar una prenda de diseñador europeo mientras su hija estaría sentada en una banca, hizo que la envidia comenzara a consumirla y a pudrirla por dentro a ella y a Teresa. Faltaban ya solo semanas para la gran boda. Era la tarde de aquel fatídico martes tormentoso que les describí con tanto detalle al principio de esta historia. Yo tenía agendada una firma de contrato de emergencia y de última hora con el gerente del banquetero al otro extremo de la ciudad, un asunto que no podía posponer. Como llovía tan fuerte, con truenos y relámpagos, y Alejandro estaba fuera de la ciudad por un viaje de negocios importante, decidí que no era seguro andar con la niña en el tráfico. Por eso fui a dejar a Luna en casa de mi tía abuela Carmen. La tía Carmen es una señora viuda de 75 años, inmensamente dulce, paciente, que adoraba a Luna con toda su alma. Para asegurar que la niña estuviera inmensamente feliz, tranquila y entretenida durante mi ausencia, le permití que se llevara y se pusiera su amado vestido de seda de prueba, ese que tanto amaba, para que pudiera jugar a ser una princesa de cuento en la amplia sala de la tía. Lo que yo no sabía, el eslabón débil de la cadena, era que mi padre, en su infinita y torpe imprudencia, le había comentado casualmente a Teresa durante el desayuno que yo iba a estar muy ocupada toda la tarde, que Luna estaba sola al cuidado de la anciana tía Carmen y que además, para el colmo de los males, llevaba puesto el famoso e invaluable vestido de seda europeo que tanto codiciaban. Teresa y Lourdes vieron inmediatamente la oportunidad perfecta, la vulnerabilidad que tanto estaban esperando para atacar. Con la falsa excusa de llevarle unos postres recién horneados a la tía Carmen por la lluvia, se aparecieron en su casa sin avisar, tocando el timbre insistentemente. La pobre anciana, que caminaba lento apoyada en su bastón de madera, les abrió la puerta con su habitual amabilidad, las dejó pasar a la casa y se dirigió lentamente hacia la cocina del fondo para prepararles una jarra de café caliente, cometiendo el inocente error de dejar a Luna totalmente a solas con esas dos hienas hambrientas en la sala de estar. Según me enteré después, juntando las piezas del rompecabezas, apenas la tía desapareció por el pasillo, Lourdes empezó a acorralar a Luna contra el sofá. Con una voz amenazante y el rostro lleno de odio, le ordenó a la niña que se quitara el vestido de seda inmediatamente y se lo entregara. Le gritó en la cara que ese vestido era demasiado fino y caro para una huerfanita asquerosa y de la calle, y que seguro lo iba a manchar o a romper por no saber usarlo. Luna, visiblemente asustada, arrinconada contra los cojines, retrocedió y se negó a obedecer, respondiendo con valentía que ese vestido era un regalo especial de su papá Alejandro y que no se lo iba a quitar. Ese simple pero firme acto de rebeldía infantil, el atreverse a desafiarlas y mencionar el nombre de Alejandro como su figura paterna y protectora, fue el detonante que hizo que la cabeza de Teresa explotara por completo. Teresa perdió toda cordura y se abalanzó salvajemente sobre la niña de 4 años, gritándole groserías, diciéndole que una mocosa sin sangre no tenía ningún derecho a hablarles a ellas con ese tono de desafío. Lourdes agarró a Luna de los bracitos con fuerza para inmovilizarla, mientras Teresa le tironeaba la diadema de la cabeza y jalaba la tela del vestido para intentar arrancárselo, a la fuerza, rompiendo la delicada seda en el proceso. Fue justo en medio de ese escenario de caos, de gritos aterradores y de una crueldad extrema e injustificable, cuando yo abrí la pesada puerta de madera de la entrada y me topé de frente con la escena pesadillesca.
Fue el momento exacto y congelado en el tiempo en que la mano pesada de Teresa se estrelló contra la cara inocente y aterrorizada de mi niña. Volvemos a ese martes lluvioso, al segundo exacto después de mi amenaza fría en la sala. Salí de la casa de la tía Carmen caminando rápido, bajo la lluvia torrencial que no daba tregua, con mi pequeña Luna apretada firmemente contra mi pecho. La niña lloraba desconsolada, hipando por el susto, manchando el cuello de mi camisa blanca de trabajo con la sangre fresca de su boquita rota. Subí a mi auto rápidamente, empapadas ambas, la coloqué con sumo cuidado en su silla especial de seguridad en el asiento trasero. Le abroché el cinturón y le entregué una toallita húmeda envuelta con un poco de hielo que, por milagro, siempre llevo guardada en una pequeña hielera de la guantera. Todo va a estar bien, mi amor. Mamá está aquí y mamá te va a proteger de todos los monstruos, le repetía una y otra vez con voz suave para calmarla, mientras mis manos temblaban incontrolablemente sobre el volante forrado de cuero, no por el frío, sino por la adrenalina pura y la rabia que me corría por las venas. Arranqué el auto quemando llanta y conduje directamente, sin respetar un par de semáforos, a la clínica pediátrica privada donde atienden a Luna. Necesitaba que un médico certificara oficial y legalmente las lesiones de inmediato. El doctor, horrorizado al escuchar la historia, documentó meticulosamente el labio partido, la inflamación en la mejilla izquierda y los hematomas oscuros que ya empezaban a formarse en los bracitos de la niña por el agarre violento de Lourdes. Con el parte médico oficial firmado y sellado en mi bolsa, me dirigí sin dudarlo a la estación central de policía de la ciudad. Entré empapada y exigí hablar con alguien a cargo. Me sentaron frente a la oficial de turno, una mujer mayor, de complexión robusta, mirada dura y sin tiempo para tonterías. Puse mi teléfono sobre su escritorio metálico y le di play al vídeo. El sonido agudo de la bofetada, los sollozos de Luna y los crueles insultos de Teresa llenaron el silencio de la pequeña oficina. La oficial frunció el ceño profundamente y apretó los labios con evidente indignación profesional. Esto es agresión física directa a un menor de edad con agravantes. No hay forma de justificarlo. Procederemos a levantar la denuncia penal de inmediato, señora, me aseguró, sacando los formularios. Mientras yo le dictaba mis datos y levantaba el acta formal apoyada por la recomendación telefónica de mi lawyer, que ya venía en camino para asesorarme, mi teléfono comenzó a vibrar locamente en mi bolsillo. Era la tía Carmen. Contesté apresuradamente, esperando que la pobre anciana estuviera bien o no hubiera sufrido un infarto por la impresión. Gaby, mija querida, me dijo la anciana del otro lado de la línea, con una voz sorprendentemente firme, lúcida y llena de furia. Esa bruja malvada y su hija pensaron que porque soy una vieja con bastón, soy tonta, sorda y ciega. Se equivocaron rotundamente. Hace unos meses, mi hijo instaló un sistema de cámaras de seguridad con micrófonos ocultos, uno de ellos en el gran reloj de pared de la sala, por si yo me caía estando sola o entraba un ladrón. Mija, tengo todo el incidente grabado. En alta definición de principio a fin. Desde el segundo en que entraron empujando hasta que tú te fuiste con la niña. Se ve todo el forcejeo y se escucha claramente cada maldición que le dijeron a tu criatura. Le estoy pidiendo a mi nieto que descargue el archivo y te lo vamos a mandar a tu correo ahorita mismo para que las hundas. Cerré los ojos, recargué la cabeza contra la pared de la estación y di gracias a Dios en silencio. El vídeo que yo había tomado de pie en la puerta con mi celular era una prueba fuerte, pero el vídeo ininterrumpido de seguridad de la tía Carmen era la estocada final, la bala de plata. Mostraba toda la secuencia, sin cortes ni manipulaciones, revelando la clara intención premeditada de arrinconar, agredir y humillar a una niña pequeña e indefensa. Estaban acabadas. Apenas terminé de firmar las actas y salí de la delegación policial, sintiendo el aire frío de la calle en mi rostro húmedo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla mostraba el nombre de mi padre. Seguramente Teresa, en su desesperación al verme grabar, ya había corrido a la casa a llorarle y a contarle su versión completamente distorsionada de los hechos, haciéndose, como siempre, la víctima incomprendida. Contesté y escuché la voz temblorosa de mi padre, llena de un pánico patético. Gaby, hija mía, por el amor de Dios bendito, dime que no fuiste a la policía, balbuceó mi padre, casi ahogándose en sus propias palabras.
Teresa está aquí histérica, llorando sin parar. Me jura que todo fue un terrible accidente, que la niña se tropezó con la alfombra y ella intentó agarrarla. Hija, por favor, te lo ruego por mi salud, retira los cargos que hayas puesto. No mandes a tu madre a la cárcel, es un malentendido que podemos arreglar hablando. Si no la detienes y esto sale en las noticias, ella dice que me va a dejar en la calle, que pedirá el divorcio mañana mismo y con sus abogados me quitará hasta la camisa. Hazlo por mí, por favor, no destruyas a la familia. Me quedé completamente paralizada en el estacionamiento de la delegación, bajo la lluvia fina que seguía cayendo del cielo gris. Estaba escuchando al hombre que me dio la vida, al hombre que supuestamente debía protegerme a mí y a mi descendencia, rogándome desesperadamente que protegiera de la cárcel a la mujer que acababa de hacerle sangrar la cara a su propia nieta de 4 años. Y todo, única y exclusivamente, para salvar su propio y cobarde pellejo económico. El asco profundo que sentí en las entrañas fue más agudo que cualquier dolor físico que hubiera experimentado en toda mi vida. Escúchame muy bien, porque será la última vez que me escuches, le respondí con una frialdad absoluta que helaba la sangre, marcando cada sílaba. Esa mujer despreciable no es mi madre. Es un monstruo. Y tú, que permites y justificas que toquen con violencia a la niña que yo crié con mis propias manos, tú, desde este preciso segundo, ya no eres mi padre. Estás oficialmente desinvitado de mi boda y desterrado para siempre de mi vida y de la de Luna. Defiéndela y págale sus abogados si quieres, porque te juro que se van a hundir los dos juntos en el mismo barco. Colgué la llamada sin esperar respuesta, bloqueé su número de inmediato y encendí el motor del auto. La leona había despertado, y estaba absolutamente lista y armada para la guerra legal y mediática que se avecinaba. El día de la audiencia preliminar para la orden de restricción llegó más rápido de lo que esperaba. La mañana era gris y fría, un reflejo perfecto del ambiente tenso que se respiraba en los pasillos de los juzgados de lo familiar. Llegué tomada de la mano de Alejandro, sintiendo el apoyo incondicional de su presencia. A nuestro lado caminaba el prestigioso lawyer que Alejandro había contratado para destrozarlas legalmente, un hombre impecablemente vestido, de mirada afilada y pocas palabras. Nos sentamos en las duras bancas de madera fuera de la sala, esperando nuestro turno. De pronto, el repiqueteo de unos tacones caros resonó por el pasillo. Eran Teresa y Lourdes. Aparecieron luciendo vestidos de diseñador, maquilladas perfectamente, con joyas relucientes y bolsas de marca colgadas del antebrazo. Caminaban con la barbilla levantada, con esa actitud soberbia de quienes se creen dueñas del mundo y absolutamente intocables. Teresa me miró de reojo al pasar, dibujando una sonrisa torcida y burlona en sus labios, como si estuviera a punto de ganar un premio en lugar de enfrentar a un juez por golpear a una niña. Traían a un abogado de oficio que se veía cansado y claramente harto de su actitud altanera. Cuando el alguacil nos llamó para entrar a la sala, el corazón me latía con fuerza en la garganta. Nos sentamos frente al estrado. El juez, un hombre de cabello cano y expresión severa, acomodó sus lentes y comenzó a leer el expediente. Inmediatamente, el abogado de Teresa tomó la palabra. Pintó una historia digna de una telenovela barata. Argumentó con voz dramática que yo era una hijastra resentida, enferma de celos, que había inventado todo para arruinar la reputación de su pobre y abnegada clienta. Dijo que Luna era una niña torpe y desobediente que se había tropezado sola con la alfombra y que Teresa, en su infinita bondad de abuela, solo había intentado sostenerla para que no cayera. Mientras su abogado mentía descaradamente, Teresa sacó un pañuelo de encaje y comenzó a fingir lágrimas de cocodrilo, secándose los ojos con delicadeza. Lourdes asentía con la cabeza, apoyando el teatro de su madre. Mi lawyer no interrumpió. Dejó que terminaran su circo de mentiras. Cuando el juez le dio la palabra, mi abogado se levantó lentamente, se abotonó el saco y habló con una calma que congelaba la sangre. Su señoría, no venimos aquí a contar historias ni a apelar a las lágrimas. Venimos a presentar hechos irrefutables. Solicito permiso para reproducir la evidencia en vídeo adjunta en el expediente, grabada por las cámaras de seguridad del domicilio donde ocurrieron los hechos. El juez asintió. La pantalla de la sala se encendió.
De repente, la imagen nítida de la sala de la tía Carmen apareció a la vista de todos. El volumen estaba alto. Se escuchó claramente la voz amenazante de Lourdes arrinconando a mi hija, la negativa valiente de Luna, y luego la explosión de furia de Teresa. Los insultos crueles, denigrantes, llenos de asco hacia una menor de edad por su condición de niña adoptada resonaron en las paredes de madera del juzgado. Y finalmente, el momento del golpe. El sonido seco de la bofetada fue como un cañonazo. En el vídeo se veía claramente la fuerza desmedida con la que Teresa golpeó la carita de mi niña, haciéndola caer al suelo mientras sangraba, para luego seguir humillándola. El silencio que siguió en la sala fue tan pesado que casi aplastaba. Giré la cabeza para ver a Teresa. Su rostro había perdido todo el color, estaba pálida como la cera, con los ojos desorbitados, mirando la pantalla como si hubiera visto a la mismísima muerte. Lourdes estaba temblando, encogida en su silla, tratando de alejarse físicamente de su madre como si de repente fuera radioactiva. Su propio abogado se pasó la mano por la cara, derrotado y visiblemente asqueado por lo que acababa de ver, dándose cuenta de que le habían mentido en la cara. El juez golpeó la mesa con el mazo, su rostro enrojecido por una indignación genuina. No tuvo piedad. Señora, le dijo a Teresa con una voz que tronaba de autoridad, en todos mis años de carrera he visto cosas horribles, pero la vileza, el cinismo y la crueldad que usted acaba de demostrar hacia una niña de 4 años es absolutamente repugnante. No solo la agredió físicamente, sino que intentó engañar a este tribunal con lágrimas falsas. El juez dictó la sentencia sin titubear. Aprobó inmediatamente la orden de restricción máxima. Teresa y Lourdes tenían prohibido acercarse a menos de 500 metros de mí, de mi hija, de Alejandro, de mi domicilio, de la escuela de la niña y, por supuesto, del lugar de mi boda. Si violaban esa orden, serían arrestadas de inmediato y procesadas con prisión preventiva. Pero eso no fue lo peor para ellas. El juez ordenó que la evidencia fuera turnada inmediatamente a la Fiscalía para abrir una carpeta de investigación penal por el delito de lesiones y abuso infantil agravado. Al escuchar las palabras abuso infantil y fiscalía, las piernas de Teresa fallaron. Se desplomó sobre la mesa de los acusados, llorando de verdad esta vez, sollozando ruidosamente mientras el alguacil le ordenaba que se levantara. Lourdes salió corriendo de la sala apenas el juez terminó, dejando a su madre sola con su vergüenza. Salí del juzgado del brazo de Alejandro, respirando el aire frío de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia existía y que mi hija estaba verdaderamente a salvo. El tan esperado día de mi boda finalmente amaneció despejado, con un cielo azul brillante que parecía una bendición después de tanta tormenta emocional. Desde el momento en que abrí los ojos en la suite nupcial, me propuse no dejar que ningún pensamiento oscuro arruinara mi felicidad. Andrea y Natalia, mis fieles escuderas, estaban ahí desde temprano para ayudarme a prepararme. Mientras me arreglaban el cabello y me ponían mi vestido de encaje francés, no podía dejar de mirar a Luna. La niña corría por la habitación riendo, luciendo espectacular en su vestido de seda perla, el cual la madre de Alejandro había mandado restaurar por completo para borrar cualquier rastro del ataque. Se veía radiante, sin miedo, feliz. Ese era mi mayor triunfo. La ceremonia se llevó a cabo en la hacienda colonial, rodeada de jardines inmensos y fuentes de piedra. Aunque caminar hacia el altar sin mi padre fue un trago amargo y me dolió en una esquina del corazón, no dejé que eso me doblegara. Caminé sola, con la frente en alto, sintiéndome más fuerte que nunca. Al final del pasillo estaba Alejandro, con lágrimas en los ojos al vernos acercarnos. Luna iba delante de mí, lanzando pétalos de rosas blancas con una sonrisa enorme que iluminaba todo el lugar. Fue una ceremonia perfecta, llena de amor puro, rodeada solo de la gente que genuinamente nos quería y nos respetaba. Ningún elemento tóxico estaba presente. O al menos, eso creíamos adentro. Mientras nosotros dábamos el sí, acepto y la fiesta comenzaba con música en vivo y un banquete exquisito, en la entrada principal de la hacienda se desarrollaba un espectáculo verdaderamente patético. Alejandro, que no deja ningún cabo suelto, había contratado a una empresa de seguridad privada de alto nivel y les había entregado fotografías impresas.
a color de Teresa, Lourdes y Silvia, junto con copias de la orden de restricción sellada por el juez. Las instrucciones eran claras: prohibido el paso bajo cualquier circunstancia y llamar a las autoridades al primer intento de acercamiento. Me enteré de los detalles horas después, gracias al jefe de seguridad. Resulta que Teresa y Lourdes, consumidas por la envidia y la necesidad enfermiza de arruinar mi momento de gloria, decidieron ignorar la advertencia de la corte. Llegaron en un taxi al portón de la hacienda. Increíblemente, intentaron disfrazarse de manera ridícula, usando lentes oscuros enormes, pañoletas en la cabeza y abrigos largos, intentando colarse mezclándose con el personal del servicio de banquetería por la entrada trasera. Por supuesto, los guardias de seguridad las interceptaron a los 2 minutos. Al verse descubiertas, Teresa perdió los estribos en plena calle. Empezó a gritar groserías, a maldecir mi nombre, exigiendo entrar porque era la madre de la novia, y acusando a los guardias de discriminación. Lourdes intentó empujar a uno de los elementos de seguridad para meterse a la fuerza al jardín. Ese fue su peor error. El jefe de seguridad no discutió. Simplemente sacó su radio y llamó a la policía municipal, reportando la violación de una orden de restricción vigente y alteración del orden público en propiedad privada. En menos de 10 minutos, 2 patrullas llegaron con las sirenas encendidas. El espectáculo que montaron afuera fue la comidilla de todos los choferes y el personal de Ballet Parking. Los policías, sin ninguna contemplación ante los gritos histéricos de Teresa, las sometieron. Les leyeron sus derechos en voz alta frente a todo el personal de servicio. Les pusieron las esposas de metal frío en las muñecas, justo encima de sus costosas pulseras de diseñador. Teresa lloraba a gritos, suplicando que las soltaran, que era una mujer de la alta sociedad, que no podían tratarla como a una criminal común. Lourdes se cubría la cara avergonzada mientras los flashes de algunos teléfonos de los curiosos iluminaban la noche. Fueron subidas a empujones a la parte trasera de la patrulla policial y trasladadas a los separos de la comandancia municipal. Pasaron la noche entera de mi boda, la noche que planearon arruinar, encerradas en una celda fría, sucia y maloliente, rodeadas de borrachos y delincuentes, vistiendo sus ropas caras ahora arrugadas y manchadas. Mientras ellas tiritaban de frío y humillación tras las rejas de metal, yo estaba en la pista de baile de la hacienda, iluminada por cientos de luces cálidas, abrazada al amor de mi vida y viendo a mi hija reír a carcajadas mientras comía pastel de chocolate. El contraste era simplemente poético. Fue la victoria definitiva sobre la maldad, una demostración perfecta de que, al final, cada quien cosecha exactamente lo que siembra. El fin de semana de nuestra boda pasó y nos fuimos de luna de miel a la playa, desconectándonos del mundo para disfrutar de nuestra nueva familia. Sin embargo, en la ciudad que dejamos atrás, una tormenta categoría 5 se desató sobre la vida de Teresa y sus hijas. El karma es una fuerza imparable cuando se pone en movimiento, y la caída de su imperio de papel fue rápida, brutal y absolutamente pública. Todo el desastre social comenzó por culpa de ellas mismas. El domingo después de la boda, Silvia, la hermanastra menor que se había quedado callada pero siempre apoyaba las bajezas de su madre, cometió el error de ir a llorarle a su suegra. Silvia estaba casada con un hombre de negocios muy conservador, cuya familia vivía obsesionada con el estatus y las buenas costumbres. Silvia le contó a su suegra una versión llena de mentiras donde supuestamente yo, la hijastra loca, había mandado arrestar a su madre y a su hermana injustamente en la boda. La suegra de Silvia, que conocía de vista a mi tía Carmen, la llamó por teléfono para reclamarle el supuesto atropello. Mi tía Carmen, que no tiene pelos en la lengua, no se anduvo con rodeos. Le dijo a la señora: no me crea a mí, crea en lo que ven sus propios ojos. Y acto seguido, le reenvió por WhatsApp el archivo original del vídeo de seguridad de la agresión a mi pequeña Luna, junto con la foto de la ficha de arresto de Teresa y Lourdes que un contacto en la policía le había pasado. Ese vídeo fue gasolina en el fuego de las redes sociales de las señoras de sociedad. Las tías del WhatsApp son más rápidas y letales que cualquier noticiero nacional. En menos de 24 horas, el vídeo circuló por todos los grupos del exclusivo Club Campestre San Ángel al que Teresa pertenecía, por los grupos de madres del colegio privado de la hija de Lourdes, y llegó directamente al teléfono del esposo de Silvia,
El impacto fue devastador. La junta directiva del club de campo convocó una reunión de emergencia esa misma semana. Emitieron un comunicado interno informando que Teresa quedaba expulsada de por vida de las instalaciones, retirándole su membresía por conductas violentas y criminales incompatibles con los valores de la institución. Sus llamadas dejaron de ser contestadas. Las mismas comadres enjolladas que fueron a su fiesta rosa, ahora la bloqueaban de sus contactos y se cruzaban de calles y la veían en el supermercado para no ser asociadas con la señora que golpeaba a niñas huérfanas. La muerte social en su estado más puro. Pero el castigo más duro cayó sobre sus adoradas hijas. El esposo de Silvia, al ver el grado de locura de la familia de su mujer y aterrorizado por el escándalo público que afectaría a su empresa, actuó sin piedad. Ese mismo lunes, sus abogados presentaron la demanda de divorcio argumentando daño moral y riesgo para los menores. Al enterarse de la inestabilidad de la familia materna y del proceso penal contra Teresa, el juez no dudó en otorgarle al esposo la custody total y absoluta de sus 2 hijos. Silvia fue sacada de su lujosa casa en una zona residencial con apenas 2 maletas de ropa, llorando a gritos en la calle, perdiendo a su familia por encubrir la maldad de su madre. Lourdes no corrió con mejor suerte. En el elitista colegio de monjas donde estudiaba su hija malcriada, las otras madres organizaron un boicot. Prohibieron a sus hijos acercarse a la niña, dejaron de invitarlos a las fiestas de cumpleaños y enviaron una carta firmada a la directora exigiendo que la familia no participara en ningún evento escolar por ser un mal ejemplo. La presión fue tan asfixiante, los murmullos en los pasillos tan crueles, que Lourdes tuvo que sacar a su hija del colegio a mitad del ciclo escolar. Su esposo, harto de los problemas, las deudas y la vergüenza pública, abandonó la casa familiar y desapareció sin dejar rastro, dejándola sola para enfrentar el rechazo de todo el mundo. De un día para otro, el castillo de cristal de soberbia en el que vivían se hizo añicos. Ya no había fiestas caras, ni amigas de la alta sociedad, ni influencia, ni dinero. Lo único que les quedó fue la vergüenza pública, los citatorios judiciales y el desprecio de toda una ciudad que ya había visto sus verdaderos rostros monstruosos, desenmascarados en alta definición. El tiempo tiene la curiosa habilidad de poner todo exactamente en su lugar. Pasaron 8 meses desde el escándalo de la boda. La vida para mí, para Alejandro y para Luna era un remanso de paz. Me ascendieron nuevamente en el trabajo, nos mudamos a una casa hermosa en un fraccionamiento cerrado con mucha seguridad y, lo más importante, mi hija sonreía todos los días sin temor a ser humillada por nadie. Pero la historia del otro lado de la ciudad era un verdadero infierno terrenal. La caída en picada de Teresa no se detuvo en la humillación social. La ruina económica la alcanzó rápidamente. Para evitar ir a prisión por el delito de abuso infantil agravado, Teresa tuvo que contratar a un equipo de abogados penalistas que le cobraban verdaderas fortunas por cada audiencia y por tramitar amparos. Al no tener ingresos propios, hizo lo que mejor sabía hacer, exprimir a mi padre hasta la última gota. Manipulándolo con lágrimas y amenazas, hizo que mi padre vendiera el coche, hipotecara la casa en la que vivían y vaciara las pocas cuentas de ahorro que le quedaban de su herencia. Pagaron multas carísimas, sobornos e indemnizaciones civiles para que el juez le otorgara libertad condicional con la obligación de firmar, cada 15 días. Pero cuando el dinero de mi padre finalmente se agotó y las tarjetas de crédito fueron bloqueadas por falta de pago, la máscara de esposa abnegada de Teresa cayó para siempre. Sin dinero para mantener sus lujos, el poco amor falso que le tenía se convirtió en odio abierto. Las discusiones eran diarias, a gritos que escuchaban todos los vecinos. Hasta que un día, en un arranque de furia tras una llamada del banco, Teresa le aventó la ropa de mi padre en bolsas de basura a la calle, le cambió la chapa a la puerta principal y lo corrió de la casa, dejándolo en la calle, enfermo de la presión, viejo y sin un peso en la bolsa, cosechando la traición de la mujer por la que sacrificó a su propia sangre. Yo no supe de su miseria hasta que me topé de frente con la realidad. Una tarde de martes, salí de mi oficina para ir a comprar unos regalos a un centro comercial en el centro de la ciudad, una zona por la que casi nunca paso. Salía de una tienda por departamentos con algunas bolsas cuando vi a una mujer de espaldas, a unos pocos metros, discutiendo con el guardia de seguridad del centro comercial.
La mujer llevaba un uniforme desgastado de una empresa de limpieza, unos zapatos baratos y tenía el cabello mal teñido y recogido en un moño descuidado. Estaba rogando que no la corrieran de la plaza porque estaba intentando vender unos perfumes de catálogo piratas, a escondidas para sacar para comer. El guardia la empujó levemente hacia la salida y ella giró el rostro. El aire se me atoró en los pulmones. Era Teresa. Había envejecido unos 10 años en apenas 8 meses. Tenía unas ojeras oscuras y profundas, la piel marchita y los hombros caídos por el peso de la derrota. Al mismo tiempo, sus ojos se cruzaron con los míos. El reconocimiento fue instantáneo. Vi cómo se congeló. Luego, sus ojos se fijaron en mi abrigo de buena calidad, en las bolsas de las tiendas y en la tranquilidad de mi rostro. La poca dignidad que le quedaba, esa soberbia que la caracterizaba, se desmoronó ahí mismo, en medio de la banqueta, frente a decenas de personas que caminaban apresuradas. Teresa se acercó a mí corriendo, tropezando torpemente. Antes de que yo pudiera retroceder, se dejó caer de rodillas sobre el cemento frío de la calle, justo a mis pies. «Gaby, por favor, por el amor de Dios», sollozó, agarrándose desesperadamente de la orilla de mi abrigo con sus manos temblorosas y sin manicura. Las lágrimas que le caían esta vez no eran de cocodrilo, eran de pura y cruda desesperación. «Perdóname, te lo suplico. Me estoy muriendo de hambre. Silvia y Lourdes no me hablan, me culpan de sus divorcios. Los abogados me quitaron todo, me van a embargar la casa. Préstame un poco de dinero, te lo juro que te lo pago. Ayúdame, somos familia, Gaby, acuérdate de cuando eras niña». La miré desde arriba. Hace 10 años, esa imagen me habría conmovido. Pero ahora, al verla arrodillada llorando, mi mente proyectó la imagen nítida de mi pequeña Luna en el suelo, llorando con el labio partido, mientras esta misma mujer le gritaba que era basura. Tiré de mi abrigo con fuerza, apartando sus manos como si quemaran. No sentí lástima. No sentí compasión. Sentí la más absoluta y helada indiferencia. Me agaché un poco para quedar a la altura de su rostro descompuesto y, con la voz más firme y cortante que pude encontrar, repetí las mismas palabras que ella usó para destruir a mi hija. «Tú no eres familia». Me di la vuelta, escuchando sus llantos lastimeros a mis espaldas, caminé hacia mi coche y arranqué. No volví a mirar por el espejo retrovisor. La había borrado de mi existencia para siempre. Pensé que el encuentro en la calle sería el último capítulo de esta pesadilla, pero la vida siempre se encarga de presentarte una última prueba para ver qué tan firmes son tus convicciones. Una tarde de noviembre, fría y envuelta en una lluvia monótona y triste que golpeaba contra los ventanales de nuestra nueva casa, el timbre del interfón de seguridad sonó. Alejandro estaba en la oficina y Luna estaba en su cuarto viendo caricaturas, ajena al mundo. Me acerqué a la pantalla del sistema de seguridad que estaba en la pared de la cocina. La cámara de la entrada principal, justo afuera del gran portón de hierro de la calle, mostraba a un hombre encorvado bajo la lluvia. No traía paraguas, su ropa estaba empapada y pegada al cuerpo delgado. Me tomó un par de segundos reconocerlo a través de la estática de la pantalla y el agua. Era mi padre. Lucía devastado. Estaba demacrado, temblando de frío, con la barba crecida de varios días y una mirada perdida y desesperada hacia la cámara de seguridad. Seguramente había caminado kilómetros desde alguna parada de autobús, después de que Teresa lo echara a la calle como a un perro viejo, robándole hasta el último centavo de su dignidad y su patrimonio. Presionó el botón del timbre nuevamente y a través del micrófono escuché su voz quebrada, ronca, suplicando. «Gaby, hija mía, soy yo, tu papá», dijo, llorando. La lluvia mezclada con sus lágrimas le escurría por la cara. «Perdóname, hija. Fui un ciego, un cobarde. Teresa me quitó todo, me dejó en la calle, estoy enfermo. No tengo a dónde ir. Por favor, ábreme la puerta. Déjame ver a mi nietecita Luna, aunque sea un minuto, solo quiero abrazarla y pedirle perdón. Te lo ruego, hija, no me dejes morir aquí afuera». Me quedé paralizada frente a la pantalla. Sentí un nudo gigante que me asfixiaba la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato.
Mi corazón se partió en dos. Era mi padre, el hombre que me cargaba en sus hombros cuando era niña, el que lloró conmigo frente a la tumba de mi madre. Una parte primitiva y dolorosa de mi alma gritaba que saliera corriendo, abriera el portón bajo la lluvia, lo abrazara y lo metiera a la casa a tomar un café caliente. Era la piedad natural de un hijo. Levanté la mano, temblando, acercando mi dedo al botón de abrir el portón electrónico. Pero antes de que pudiera presionarlo, escuché una risita dulce proveniente del pasillo. Luna venía corriendo con sus calcetines, cargando a su osito de peluche, con la carita limpia, iluminada y feliz. Se detuvo frente a mí, me abrazó las piernas y me dijo: «Te amo, mami». En ese microsegundo, la ilusión del padre amoroso se esfumó. Recordé las palabras de mi padre en el teléfono, rogándome que protegiera a la agresora de esta niña hermosa que me abrazaba las piernas. Recordé todos los años de mi infancia donde él cerró los ojos y se tapó los oídos para no ver el maltrato y las humillaciones a las que Teresa me sometía. Él no me protegió cuando yo lo necesité. Él no protegió a mi hija cuando intentaron romperla. Él eligió estar del lado del monstruo por comodidad, y solo ahora que el monstruo lo había devorado a él, venía a buscar refugio en nosotras. El precio de la paz mental, de la seguridad y de la estabilidad emocional de mi familia, a veces requiere tomar las decisiones más crueles y desgarradoras del universo. El hecho de compartir la misma sangre no te da un pase libre para destruir la vida de alguien y luego pedir asilo, cuando te conviene. Acaricié la cabeza de mi hija, me sequé las lágrimas de los ojos y levanté la bocina del interfón. Traté de endurecer mi voz, aunque se rompía un poco al final. «Lo siento mucho, pero te equivocaste de casa. Aquí ya no tienes familia», le dije, cerrando la comunicación de inmediato. No lo dejé solo a su suerte en el frío. Marqué a la caseta de seguridad del fraccionamiento, les pedí que salieran a la calle con un paraguas, le llamaran un taxi seguro y le dieran un billete de mi cuenta para que lo llevara a algún albergue de la ciudad. Pero no le abrí la puerta. Me agaché, cargué a mi pequeña Luna en brazos, escondiendo mi rostro en su cuello para que no viera mis últimas lágrimas de duelo por un padre que perdí hace muchos años. Subimos juntas a su cuarto a jugar, cerrando la puerta del pasado para siempre. Gracias de todo corazón por quedarse aquí, por acompañarme y escuchar esta historia hasta el final. De verdad, espero que este relato les haya dejado alguna reflexión importante, o que les sirva de fuerza si están pasando por algo similar. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación tan difícil donde tuvieron que poner un límite doloroso pero necesario con su propia familia? Cuéntenmelo en los comentarios, los leo todos. Por cierto, si llegaste hasta este punto del vídeo, perteneces al club del 1%. Para saber que eres parte de los que ven las historias completas, por favor comenta la letra W de Winner, porque nosotros somos los ganadores, los que no nos rendimos ante la gente tóxica. No olviden darle un fuerte me gusta al vídeo y presionar el botón de seguir para que nos veamos en la próxima historia. Un abrazo fuerte y cuídense mucho.